Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Soraya, el segmento, bueno, realmente que nos tiene en línea cada semana, en línea con Jesús. Así que, Soraya, sé que tienes una invitada, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? A todos los que me escuchan, de verdad, un placer estar aquí de nuevo, como cada semana y en línea con Jesús. Sí, estamos conectados con Jesús y gracias por sintonizar este segmento donde invito personas que tienen historias extraordinarias para contar y estilos de vida dignos de compartir. Entonces, hoy estoy invitando a Rebeca Rodríguez y ella es una amiga muy querida. Ella la conocí hace como, yo creo que 6 años, 7 años, por ahí, si no me Más o menos. equivoco. Y nos conocimos a través de las misiones, algo que nos apasiona a las dos. Entonces, quiero que ella se presente y pueda comentar un poco acerca de ella. Buena, hola. Bueno, mi nombre es Rebeca Rodríguez, como ya Sora ya lo dijo. Pues tengo 37 años, de los cuales tengo más de 10 años como misionera, trabajando en servicio de la obra de Dios, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Y ha sido toda una experiencia, de verdad. Una experiencia maravillosa de fe, de confianza, de entrega, de servicio, que ha sido muy satisfactorio. Sí. Ay, qué bueno. Y quiero que nos comentes un poco de cómo conociste a Dios, cómo se presentó Él a tu vida y cómo fue ese trayecto. Bueno, eso fue cuando yo estaba como en tercer grado de primaria. Me recuerdo que una maestra me dice, niños, acomódense en el pupitre, o sea, en la silla, y dejen un espacio porque allí está Dios siempre con ustedes. Y eso se quedó en mi cabeza desde siempre. Entonces, y ella nos enseñaba de que Dios siempre iba a estar con nosotros cada vez que nosotros le pidiéramos a Él algo. Entonces, pues para mí Dios desde que estaba en tercer grado, que eso viene siendo como 5 o 6 años de edad, o menos, no sé, una cosa así, eh, yo confiaba que Dios siempre estaba ahí y cuando yo hablaba con Él, como una niña, le decía, Dios, necesito tal cosa, quiero tal cosa, pues para mí eso era como, pues Dios siempre me escucha. Y sin Mm, embargo, empecé a ir a la iglesia como tal a los ujú. 9 años. Entonces como que Dios lo conocí estando en la escuela y a los 9 años fue mi primer contacto con la iglesia cristiana. Wow, qué increíble. Yo creo que eso es algo muy bonito de conocerlo desde pequeño. Y pienso que, como dice la Biblia, que dejar los niños que vengan a mí, y algo ¿Qué muy tal? bonito que hizo esta profesora, ¿no? Que fue presentarles a ustedes. Esa profesora, de verdad que la felicito porque instruir al niño desde pequeño y bueno, esa persona, ese niño no se apartará, o sea, cuando sea grande. Entonces, qué bueno que pudiste tener esa oportunidad de tener una persona allí que marcara tu vida. Sí. Sí, Y bueno, yo creo que una de las cosas que me llama la atención siempre es la vida de las personas cuando me comentan, bueno, mi trayecto de vida ha sido este, pero Dios me ha llamado a hacer esto. Y yo pienso que una de las cosas que admiro de ti es de que tú siempre has sido sensible a lo que Dios te ha llamado. Y bueno, ¿nos puedes contar en este momento cómo es tu trayectoria ahorita
como vida de misionera o qué estás haciendo en estos momentos? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer en este tiempo? Bueno, en este tiempo, hace un año llegué a Venezuela y ha sido como un refrigerio de volver a casa después de 4 años fuera. Eh, y ha sido como este tiempo donde Dios me ha permitido descansar, ese tiempo donde Dios me ha permitido acercarme un poco más a Él, Ujú. fuera de lo que es un campo misionero o un trabajo como misionero. Eh, y pues básicamente mi primer año se cumplió hace como 2 meses, un mes, fue de descanso. Y actualmente pues me estoy congregando en una iglesia pequeña que se llama Vida Plena aquí en Barquisimeto y pues he estado apoyando a la iglesia en creación de material y asesoría en la parte de evangelismo, misiones y incluso tienen pienso o fijación en lo que va a ser fundación de iglesia, entonces preparar todo lo que va a ser el material, las estrategias de cómo llevar a una iglesia en general y no a un grupito nada más al Sí. desarrollo de actividades para la comunidad, eh, para otros sectores, pero preparando la iglesia como tal, algo que conversaba o predicaba el pastor el domingo, el pastor Isaías, nos decía que el Señor fue imperativo cuando nos dice vayan y prediquen el Evangelio a discípulos. O sea, y él decía, yo no quiero y nuestra iglesia no se va a caracterizar por ser una iglesia donde tenemos un grupo de misiones, un grupo de evangelismo y ellos se encargan de hacer el evangelismo, sino que nosotros queremos ser esa iglesia de Cristo que se mueve a los lugares, dentro mismo del hogar, dentro de la familia, en nuestro alrededor, en nuestro trabajo, para alcanzar a las personas como lo dice la palabra. Entonces, básicamente, ahorita estoy enfocada en crear esas estrategias y ese material para ayudar a la iglesia a hacer ese trabajo que ellos desean hacer como tal, que es la visión que Dios me ha entregado como iglesia. Wow, qué increíble. Pienso que es muy bonito de ver cómo la iglesia se moviliza de esa manera y está al tanto de ayudar a que otros puedan conocer a Dios, pero no solamente de forma local, sino ir hacia afuera, ¿no? Hacia Sí. con un enfoque de salir y pienso que eso es admirable. Y por otro lado, quiero preguntarte, Rebeca, ¿cómo, por ejemplo, ahora que estás en un momento estás en Venezuela, entiendo de que vivías en Colombia y allí estuviste en un Instituto Bíblico. instituto bíblico y entonces ahora cómo es cómo te sientes ahora en cuanto a, después del Instituto Bíblico, ahora, cómo sientes que Rebeca puede ayudar a otros con lo que ha aprendido en este tiempo? Bueno, sí, fueron 2 años de Instituto Bíblico en Cristo para las Naciones Medellín. Es una experiencia realmente maravillosa donde pude ver la mano de Dios y donde Dios me retó en muchas cosas, ¿verdad? Y básicamente algo que se quedó en mí, que pues es algo que Dios me entregó hace mucho tiempo, fíjate que fue algo que Dios me entregó hace muchos años, pero cuando digo muchos años son muchísimos años, que me dio esta palabra de amor sin límite. De hecho nosotros servimos juntas cuando Sí. era Amor sin límites acá en Venezuela y viajamos por varias partes. Eh, pero Dios me enseñó en el instituto que es fácil amar sin límites a la gente de tu cultura, a tu venezolano, a tu vecino, a la gente de tu país. Y Sí. me lleva a un país extranjero con el deseo que yo tenía de capacitarme sin esperar que iba a ir a estudiar por 2 años, a enseñarme
que necesitaban amar sin límites otras culturas, cosa que no fue nada fácil. Entonces, el Señor trabajó en mí lo que fue la paciencia, la vulnerabilidad. Eh, yo era extremadamente, no te acuerdas, cuadriculada, entonces sí a tal hora, sí, tal, no sé qué. Entonces el Señor me llevó a tener una flexibilidad, a entender a las personas. Y te cuento todo el trasfondo para decirte que este tiempo Dios me ha llevado a eso, a ser realmente paciente, a saber que todos vivimos un proceso diferente, o sea, que todos sí somos cristianos, vamos a la iglesia y nos congregamos, pero dentro de la misma iglesia cada quien está pasando por procesos diferentes, vive un sistema de creencias diferente, una cosmovisión diferente, lo cual me lleva a mí a pensar, o sea, yo puedo decir que esto es así, así y así, pero no va a funcionar porque yo necesito tomar en cuenta el resto de las personas. Entonces, básicamente, ahora yo básicamente no me dedico a ir como antes, que si ir a la cárcel, que si ir a la sierra, que si movilizar equipos grandes, viajar y tal, sino enseñar cuál es el verdadero evangelio que Dios quiere que vivamos, o sea, cuál es ese amor sin límites que Dios quiere que vivamos dentro de nuestra propia iglesia, dentro de nuestro propio hogar, dentro de nuestra propia ciudad, aceptándonos unos a otros y no siendo hiperactivos a la hora de tomar una decisión o de delegar una función, porque normalmente pues venimos de un evangelio donde nos dicen tienes que hacer esto y son súper rígidos cuando nos dicen esto es azul porque es azul, pero ya va, yo puedo tener daltonismo y verlo verde. Entonces ese derecho a la duda, a que esta persona puede pensar diferente, puede actuar diferente, tiene una manera de creer diferente, tiene una cosmovisión diferente, cómo nos adaptamos nosotros a ellos y los amamos. Para que se haga lo que dice la palabra de Dios, amarnos unos a otros, como Él amó a su iglesia. O sea, entonces, el Señor me llevó como esa reflexión a mí, estando en Colombia, que en cierta manera a mí la cultura me dio muy duro, que todo el mundo dice, ah, pero son muy parecidos, pero el trato de Dios conmigo fue diferente. Eh, y, y yo comprendí que en ese mundo cuadrado que yo tenía, yo necesitaba ser flexible, tanto para mi vida personal, para mi vida laboral, para las misiones, para servir, porque si no, pues yo siempre iba a hacer todo lo que yo quería y no lo que Dios quería. Y adorar a Dios tiene que ver con, o sea, mis hechos y mis actos y mis palabras, tiene que ver con la adoración a Dios. Entonces, si yo soy totalmente rígida, ya legalmente estoy adorando a Dios, no lo estoy adorando. ¿Por qué? Porque puede que con mis palabras esté violentando a uno de mis hermanos. Entonces, es como esa reflexión a lo que Dios me ha llevado en este momento. Y de hecho, pues, en la labor que hemos estado haciendo, una de las estrategias que les he impartido a los grupos es que pues, necesitamos hacernos uno con la gente, a escucharlo, atenderlo, comprenderlo, ponernos en sus zapatos. O sea, y no es que ponerme en sus zapatos, es ponerme en sus zapatos, o sea, literal, sino tratar de ser empático con la situación que viven. Y yo decía, en un evangelismo que tuvimos hace poco, este, tenemos que, yo le decía a la gente, mejor dicho, que yo era empática porque necesitaba, o sea, yo decía, es impresionante, yo no estuve aquí tanto tiempo en Venezuela y pues si yo fuera estado aquí en ese tiempo, pero ha sido muy difícil porque ellos vivieron una situación que yo no viví y que yo creería que no fuera podido soportar.
Entonces ahí yo me muestro empática porque yo le estoy diciendo a él, yo te admiro, porque estuviste en un momento de recesión en Venezuela que no fue fácil. A mí me contaron, cuando yo llegué, me contaron, bueno, tuvimos como 2 semanas sin electricidad. Y yo, 2 semanas sin electricidad, yo me muero. Entonces, son cosas que uno dice, wow, que fuera hecho yo en esa situación, o Claro. que no pasara el aseo, no llegara el agua, cerraron las empresas. Entonces uno dice, ser empático con esta situación que ellos están viviendo, que a veces no, ¿cómo decirlo? No se sienten ellos mismos bien, pues te llegan y te dicen, ay, claro, te viene afuera, te dio otra cosa, pero ellos vivieron unas cosas diferentes, pero muy fuertes también. Entonces, como esa empatía de poder llegar y igualarme a ellos o decirle, hey, estás de pie y eso es muy valioso. Entonces, cambiar ese discurso que nosotros tenemos que es, sí, conviértete, eres pecador, si no te conviertes te vas al infierno, o juzgarlo por ciertas situaciones o circunstancias, o el mismo cristiano que está dentro de la iglesia que ahora no puede tener, pues, o sea, por lo menos aquí en Barquisimeto cuesta mucho el transporte, no todo el tiempo los cristianos van a ir a la iglesia. Entonces, no señalarlo con el dedo y decirle, no, está yendo a la iglesia, sino ser empáticos con ella y decirle, entonces está bien, porque bueno, si no se puede, no se puede. Entonces, eso ha sido un trabajo muy bonito que hemos estado haciendo, de concientizar a nuestros mismos cristianos, a nuestra misma gente, a ser empáticos con nosotros mismos, que nos ha costado dejar el chisme, dejar la crítica, darle el derecho a la duda, o sea, saber que cualquier cosa pudo haber pasado, por eso no llegó, o por eso faltó esto, o por eso sucedió tal cosa. Entonces, ha sido como todo lo que yo he traído del instituto para dar acá, que es casi que cosas que realmente viví y que me afectaron de manera personal, emocional, física, y espiritual. Entonces, como que Sí, yo pienso que te abrió los ojos a una situación que muchas personas viven en tu país, en nuestro país, y que muchas de las personas no saben cómo lidiar con esas situaciones porque no vivimos allí, no estamos viviendo situación, y creo que es como ponerte en su lugar, como decías tú, de ponerse en su lugar y decir, bueno, aquí estoy viviendo esto contigo, vamos de la mano y vamos caminando, y vamos a progresar. Pienso que es una forma muy bonita y buena de evangelizar, muy efectiva también de evangelizar a una persona que, bueno, está sufriendo por en el país, y bueno, si tú puedes estar allí con él con esa persona para poder agarrarla de la mano y decirle, bueno, vamos juntos. Pienso que es la manera que yo creo que Jesús hizo muchas cosas, fue nuestro ejemplo de esta manera, con sus discípulos, con todas las personas que le rodeaban, él estaba allí con ellos. Entonces, siento que es una buena labor lo que estás haciendo. Y entonces, yo pienso que, sí, no sé si querías decir algo. Bueno, una de las cosas que también quería preguntar era cómo Rebeca Rodríguez, en su tiempo a solas con Dios, cómo Dios fortalece su fe, cómo puedes enseñarnos a los demás a las personas que te estamos escuchando, cómo se fortalece ella en medio de todas las situaciones
que está viviendo un país, como lo sabemos en este tiempo, Venezuela, y también lo que se vive personalmente en, día a día. Bueno, este, algo que aprendí mucho en el instituto fue una fe ciega. Una fe ciega, una fe de creer que Dios es nuestro Padre, nuestro proveedor, eh, Él escucha todo. Él está atento de nosotros y cuida de nosotros. Entonces es tener como esa confianza y esa fe de que Dios va a hacer. Yo recuerdo que estando en Colombia, Dios nos sorprendió de una manera, o sea, para la redundancia, sorprendente, porque yo llegué para un intercambio de misioneros Ujú. con la organización Visión Global de la iglesia del Vino Nuevo El Paso, Texas. Yo voy a esta misión y ahí conozco a los directivos del instituto, y me, me ofrecen una beca para yo estudiar allá. Entonces yo decía, pues bueno, Soraya me conoce y yo para una misión hago una maleta de 4 mudas, 5 mudas. Entonces esa, esa, esa beca significaba que hace 2 años y yo iba y no podía regresar. Decir, bueno, ya vengo, voy a tomar un taxi, voy a Venezuela un momentico y regreso a la beca. Entonces, esas experiencias donde Dios literal me dio más ropa de todas las niñas que tenía allá en el instituto, era algo impresionante. De hecho, ella me dice que tengo miedo porque tú ni siquiera, o sea, uno no te ve diciendo, ay, me falta tal cosa, sino que tú le pides a Dios algo y Dios lo provee. Yo creo que también lo vimos nosotros en las misiones, cuando faltaba algo, Dios lo proveía así. Y era impresionante como a mí me llamaban, Rebeca Rodríguez, pase por, por portería, que le tienen un paquete acá. Y yo iba y era una bolsa gigante con muchísima ropa, zapatos y todo lo que yo necesitaba. Y yo decía, pero de por Dios. Y eso era casi cada semana. Entonces yo decía, eh, ya estoy bien de ropa, listo. Y yo me llegaba ropa, y yo regalaba ropa, y era algo tan impresionante que Dios me permitió vivir. Y pues esa fe y eso vivido allá, que hasta en los más mínimos detalles, Soraya, que era, por ejemplo, pues yo estaba interna en un instituto donde no podía llegar y decir, bueno, va a trabajar y vengo a clases. No, yo estaba todo el día entre estudiando y pagando mi beca, trabajando en el instituto para pagar mi beca, porque no beca trabajo. Entonces, eh, pues nunca tenía tiempo como para decir, bueno, voy a trabajar, voy a vender algo, voy a nada. Entonces, no había no percibía ningún dinero extra para mis gastos y ver cómo Dios proveyó hasta el chocolate que quería, el pan que me gustaba, la leche que quería, las frutas que me gustaban, todo, todo, Wow. todo. A mí me sorprendía que a veces decía, ay, quiero así, señor, como, ¿cómo será un chocolatico caliente? Porque paso Medellín es un poquito frío. Entonces, con un chocolatico caliente, y de repente estaba en portería pagando su plan servicio, que le decíamos así, pero se le dice así en el instituto, y llegaba alguien con una taza de chocolate caliente y galletas. Y yo Wow, decía, o sea, eso lo hace Dios. Entonces, claro. venirme para Venezuela, mucha gente me dijo, estás loca, ¿porque te vas para Venezuela si estás en Colombia? Y Medellín es una ciudad muy próspera y tal. Y digo, no, ya se cumplió el tiempo. Yo me voy a mi país porque yo sé que yo puedo prosperar en mi país y pues ya esta camisa no me queda, yo necesito regresar. Y cuando yo regreso, pues yo regreso básicamente indignado porque
yo tenía que pasar frontera por tierra, Ok. porque todavía no estaban habilitados aviones. Apenas creo que este año fue que habilitaron la entrada de aviones internacionales. Entonces me toca pasar por tierra y pues aquí pasar por tierra es toda una bendición. Mm, Entonces me decían, tienes que traerte poca maleta. Eso quiere decir que todos los 400 de bolsas que me llegaron semanales casi, ya los tuve que tenías dejar. Yo tenía que irme como había ido, como, o sea, regresarme como me había ido a Colombia con 4 mudas, una cosa así. Y dejé casi todo y llegué aquí básicamente a cero, a comenzar de nuevo. Entonces fue, creo que muy traumático para mi mente. El enemigo siempre trabaja y, o sea, él no se cansa realmente. Nosotros sí, pero él no. Y en mi mente había fracasaste, no lo hiciste bien, mira, no tienes nada, ¿por qué tomaste esa decisión tan apresurada? Ves que no haces las cosas como tienen que ser, ni siquiera escuchas la voz de Dios. Vinieron todas esas cosas a mi mente. Yo el año pasado, por eso te decía, al principio fue un tiempo de descanso, de receso, muy merecido porque en mi mente no, no digería el estar de nuevo en Venezuela, en una situación económica fuerte en Venezuela, en un país en crisis, y pues venir a decir, no, pues yo voy a trabajar, yo voy a hacer misiones, yo voy a tal, y darme cuenta que salir de viaje en el mismo país te puede salir como en $300, o sea, como por ejemplo, para ir a la Sierra Tarija, que nosotros gastábamos, que yo creo que $50 en aquel tiempo, ahorita uno gasta como $300. Entonces me dice, ya va, el sueldo mínimo acá son $15, ¿cómo voy? Entonces, como que me dice, no, ya va, tiene que haber algo diferente. Y pues obviamente algo diferente está Dios, que yo decía, si Dios me proveyó en un lugar que no era mi tierra, pues obviamente en mi casa me va a proveer. Y literal, desde que llegué no me ha faltado absolutamente nada, ni trabajo. Me sorprende porque eh, tengo trabajo no precisamente de Venezuela, sino de fuera del país. Entonces como que tengo oportunidades del extranjero que yo puedo aprovechar. Entonces es súper chévere. Y pues también, pues, sabes que yo no me puedo quedar tranquila, y me cuesta. Entonces dije, nada, voy a empezar a buscar trabajo y me... Tenemos un minuto del programa, entonces que tuviésemos más porque hay más que contar, pero tenemos... Entonces dije, bueno, entonces tengo que buscar qué hacer. Perdón, ¿Ah? ¿qué le puedes recomendar a lo último? ¿Qué le puedes recomendar a los que están escuchando que puedan hacer en este tiempo? En Personas este tiempo, tener fe ciega. Yo me acuerdo una líder del instituto me dijo, hablándome de fe, de la fe que yo tenía que tener en Dios, era como dejarse caer en los brazos de Dios de un lugar muy alto. Imagínate en el edificio más alto que puedas estar y sabes que Dios te va a agarrar en la parte de abajo. Déjate caer en los brazos de Dios. mm, Y para mí eso ha funcionado. Y mostrar a Cristo en todo. No avergonzarme de que soy cristiano. Como te decía, fui a buscar trabajo porque no me quedo tranquila, no soy estática. Y entré en una empresa y lo primero que dije fue, yo soy cristiana evangélica, si le sirve, chévere. Y le sirvió. Y el tiempo que estuve ahí fue excelente y esa gente conoció a Cristo porque con hechos se muestra Cristo, se predica de Cristo. es verdad. Ay, qué bueno de verdad escuchar todo lo que Dios está haciendo y lo que Dios seguirá haciendo. Sí, una mujer de fe, siempre te he conocido así, admirable y eres una mujer que no se deja, no se deja como afectar por las circunstancias. Y bueno,
Me dio un poco de risa porque tenías el cable aquí, pero entiendo que era para que se escuchara bien, pero no, no Sí, salió lastimada, no salió lastimada, parecía que estaba enredada ahí, pero no. Ay, pues, no, sí. un placer, de verdad. Y de verdad que te deseo lo mejor y bueno, un abrazo, estás en mi corazón y estamos en contacto. Seguro que sí. Muchas gracias, Soraya, por la invitación. Y bueno, el cable es una manera nueva de usar el micrófono para que se escuche bien. Pero porque tú sabes que yo tengo la voz muy bajita, entonces si lo dejo guindando no me escuchan. Es verdad. Entiendo. Ay, bueno, bello, entonces que estés muy bien y estamos hablando. Con todo gusto. Dios te bendiga.